quiero hablar acerca de una de las cosas que más se teme en la iglesia. Y para algunos es un tema incómodo también. Me atrevería a decir que para algunas personas les cuesta ingresar a la iglesia justamente para que no toquen este tema del cual te voy a hablar un rato más, porque es uno de los temas más incómodos. La gente viene preparada en la iglesia para que tú le hables y les prediques un sermón acerca de cómo ser próspero, por ejemplo, qué hacer y qué pasos tomar para que dupliques tus ganancias. Ese sermón todos queremos estar sentados ahí. O que de pronto te digan cómo ser mejor persona o cómo poder llegar al cielo y dar 5 pasos y estar asegurado de que vas a estar en el cielo. Cosas como esas. Probablemente hay gente que le encantaría estar siempre en iglesias que le prediquen solo cosas positivas y cosas buenas. Pero hay cuando al pastor se le ocurre hablar acerca del pecado. Y algunos suspiraron, algunos se pusieron incómodas, algunos se pusieron a toser también, ya porque es un tema incómodo, ¿verdad? Algunos empezaron a tragar saliva. Bueno, es normal. Debo reconocer que en esta iglesia hablamos muy poco del pecado como tal. Así que déjame hablar un poquito acerca del pecado, porque puedo decir que es algo que todos y todas conocemos muy bien, pero que lo asumimos de distintas maneras en nuestra vida, ¿sí? Algunos son explícitos y dicen, yo estoy haciendo esto. Otros dicen, no, pastor, yo jamás en mi vida he practicado aquello. Y digo esto porque hay que establecer algo en esta noche antes de hablar del pecado. Todos nosotros hemos pecado. ¿Sí? Es más, la Biblia te da descanso en eso, dice que por cuanto todos pecamos, todos pecaron, es que estamos en una condición muy particular cuando queremos acercarnos a Dios. La Biblia te dice de que por voluntad propia no te puedes acercar a Dios sin recibir de parte de Dios el rechazo de Él. ¿Por qué? Porque Él te mira, porque Él te ve tus acciones y dice, si hay pecado en él, si hay pecado en ella, no puedo acercarme a esta persona. ¿Por qué? Una cuestión simple. Dios es ausente de pecado y Él no puede convivir donde está el pecado. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Es justamente a través de la persona de Jesucristo. Luego te voy a compartir también acerca de eso. Pero hay que establecer algo. Todos nosotros alguna vez hemos pecado, o por qué no decirlo en esta noche, muchos estamos pecando. Traiga saliva. Pero de una u otra forma todos hemos experimentado esta condición, estar en pecado. Por eso digo que es algo que todos conocemos muy bien. Ahora, por ejemplo, para aquellos que no gustan de un estilo de vida conocido como el estilo de vida cristiano, el pecado para ellos no existe, así que no tienen ese drama en su cabeza. Para ellos todo lo que hacen está bien, no tienen que lidiar con el tema del pecado. Para ellos lo que nosotros llamaríamos pecado, para ellos o para ellas serían simplemente errores, serían equivocaciones, o, por qué no decirlo, serían delitos. Pero llamarlo pecado no, porque siempre asocian el tema de pecado como una cuestión religiosa, pero para los que se consideran seguidoras o seguidores de la fe cristiana, esto es el pecado, o el pecado es la condición, o es el resultado de vivir la vida sin ejecutar los principios de Dios. A eso le llamamos pecar, es vivir tu vida sin tener esta conciencia de los principios de vida que Dios quiere establecer en tu corazón. Así que, dependiendo cómo tú hayas llegado esta noche, si eres de aquellos que se identifican con la fe cristiana, entonces te va a interesar el tema del pecado. Si eres de aquellos que hoy vino por primera vez y ya estás medio incómodo porque sabía que esta no era la noche para venir a la iglesia, pero el Señor te trajo, bueno, escúchalo por favor, no te arranques, prometo ser bueno contigo. Hoy vamos a ver desde la mirada de la Biblia, por ejemplo, a partir del primer libro del Antiguo Testamento llamado Génesis, lo que realmente la Biblia le llama pecado, porque este es un término bíblico cristiano, sí, sale de ahí, por eso es que lo ocupamos particularmente para referirnos a esta condición. ¿Cómo entró en la tierra el pecado? Génesis es un excelente libro porque vamos a hablar acerca de la primera pareja y cómo experimentó esta circunstancia y esta situación, cómo es que la primera pareja llega a pecar, cuáles son las consecuencias y los resultados de haber pecado. Pero antes déjame hacer una pausa, una historia que me pareció interesante, una historia que se cuenta en el Medio Oriente. Y la historia dice lo siguiente: se dice que cuando se deja entrar el pecado
a la vida de una persona como cual menesteroso, este se termina quedando en su vida y se transforma rápidamente en un tirano. La historia dice así, es una leyenda árabe y dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que se metió impetuosamente, metió su cabeza por la puerta de la tienda en que estaba durmiendo su amo y le dijo: afuera hace mucho frío, permíteme meter solamente las narices para abrigarme. El árabe le dio permiso para hacerlo así, pero pronto se da cuenta que este camello no solo había metido las narices, sino que también había metido el cuerpo entero, el cual ya no era tan grato. Una cosa es meter la nariz y otra cosa es meter el camello entero dentro de la tienda. Así que al molinero no le pareció esto muy agradable, así que comenzó a quejarse diciendo: mira, el cuarto es muy pequeño, tú y yo no cabemos aquí, es demasiado pequeño para los dos. Entonces el camello tomó personalidad y dijo: bueno, si tú estás incómodo, tú puedes salirte. Yo por mi parte me voy a quedar aquí donde yo estoy. Tenía personalidad de camello. Y de la misma manera hay pecados en la vida del ser humano que, al igual que el camello, solo quieren un lugarcito al principio, pequeño en el corazón tuyo o en el mío. Pero cuando le has dado ese espacio, cuando le has dado ese pequeño lugar, te vas dando cuenta de que se meten y luego rápidamente ocupa todo el espacio de tu corazón. Y después, para darte cuenta que no quieren salir de ahí. Y que por más que quieras sacarlo, pareciera que se transforma como en este camello, que te dicen verbalmente: aquí nos vamos a quedar, suceda lo que suceda, no saldremos de aquí para nada, lo siento. Y la Biblia a eso le llama la acción del pecado. Ahora sí vamos a ir al texto bíblico en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3. La Biblia dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Este es el típico relato bíblico, el primero de Génesis, cuando vemos mencionado el tema del pecado. Si hay una historia, la primera, la inicial, en donde vemos la acción del pecado en el hombre o en la pareja, el de la raza humana, la primera pareja, es justamente acá. No podemos avanzar, tenemos que ver esto. Y en este relato bíblico, ¿qué vemos? Vemos a Satanás atacando a nuestros primeros padres para llevarlos a pecar. Y la tentación le resultó a esta primera pareja fatal. Empezaron a juguetear. El tentador, obviamente, en esta historia es el diablo. Y en la forma y la semejanza que él toma es en la forma de una serpiente. El plan de Satanás, ¿cuál era? Era arrastrar a la humanidad al pecado y así poner la separación entre ellos y Dios. Cuando analizas esta historia del Génesis es interesante porque de este modo es como que vamos viendo lo que se dice en la jerga policial, el modus operandi del diablo. A veces hay gente que le pone muchas fichas al enemigo, muchas fichas al diablo. Hay gente que lo anda viendo por todos lados. Hay gente que no puede dormir en la noche por si se le aparece, ¿verdad, don Sata? Y entonces dicen, wow, y lo han encumbrado a tal punto, le han dado tal poder, como si fuese un tipo tan inteligente, ¿verdad? Digno de temer. Pero si leyeras un poco más la Biblia, te darías cuenta de que el poder del diablo, por un lado, está limitado, ¿sí? No tendrá jamás más poder que Dios. Y hay otro drama con el enemigo. ¿Sabes cuál es? Es que es lo más repetitivo que tú te puedas imaginar. No es creativo. A veces se disfraza como ángel de luz, pero es todo lo que va a hacer, disfrazarse. Con disfraces que son extremadamente aburridos. El modus operandi del enemigo siempre ha sido el mismo y va a seguir siendo el mismo, el engaño. ¿Y aquí qué está haciendo? Él comienza a transformarse en uno de los más engañadores desde el comienzo y se transforma en un antagonista al plan de Dios. Él se da cuenta de que Dios está formando un plan con la primera pareja, está formando a la raza humana y entonces él aparece. Porque él ha sido engañador desde el principio,
Él ha sido antagonista al plan de Dios desde el principio y se ha transformado en un agente activo con la única intención de quebrar la relación del hombre y de la mujer. ¿Con quién? Con Dios, su creador. Eso es todo lo que Él quiere. Eso es todo lo que Él quiere. A veces hay gente que dice, oh, Él quiere el mal para mí, Él quiere quitarme mis cosas, Él quiere dañar a mis hijos, Él quiere que yo me muera. Probablemente eso es correcto, pero lo que Él quiere en el fondo es que tú reniegues de Dios. Lo que Él quiere es que tú rompas tu comunión con Dios. Eso es lo que realmente a Él le interesa. Así que vemos en esta historia que la primera persona en ser tentada, en primer lugar, ¿quién fue? La mujer. Y la táctica de Satanás fue entablar una conversación. Ya desde esa época las mujeres eran buenas para hablar. Entonces viene y comienza a conversar. Y comienza a conversar con Eva. Pero su estrategia, ¿cuál fue? Entablar una conversación. Escucha bien. Mientras ella estaba sola. ¿Ok? Mientras ella estaba sola. Y yo he pensado de que Satanás, ya te dije que es lo más repetitivo, no tiene creatividad. Hasta el día de hoy sigue usando esta vieja táctica de tentarnos mientras estamos solos o mientras pensamos que estamos solos. Los momentos en donde Él siempre va a atacar es cuando estés literalmente sola o cuando las circunstancias de la vida te hagan sentir que aunque hay un montón de gente alrededor tuyo, terminas por convencerte, estoy solo. Estoy solo. Mis hijos me han abandonado, mi iglesia me ha abandonado, mi pastor me ha abandonado. Estoy lloro. Y es el mejor espacio en donde Satanás comienza a urdir toda su etapa de engaño y de confusión. O sea, cuando él logra que tú distorsiones, que yo distorsione mi realidad, o cuando yo puedo distorsionar la percepción que tengo de la realidad, lo que yo pienso que puede pasar, entonces comenzamos a ser presa fácil para el enemigo. Y cuando le damos esto en bandeja al enemigo, él comienza entonces a urdir todo su plan y comienza a decir, este es el escenario ideal para que yo comience a tentar con el fin de que esta persona caiga en pecado. Según el Génesis, el pecado, ¿qué es? Es un acto de desobediencia a Dios. Hay obviamente respuestas y hay definiciones mucho más teológicas y más bíblicas, pero si tuviéramos que generalizar, pecar es desobedecer a Dios. Es hacer algo que realmente va en contra de sus principios o en contra de su voluntad. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos los ves en esta historia sin pecado. O sea, de hecho la palabra pecado no se conocía. Pues no conocían ellos el bien y el mal, no había pecado en ellos, pues Dios los había hecho a su imagen y a su semejanza. ¿Amén? ¿Y qué es eso? Es una imagen y una semejanza sin la capacidad de pecar. Dios crea, según el Génesis, al hombre y a la mujer con la capacidad que disfruten de la comunión con Dios. Y que al disfrutar de la comunión con Dios, ellos puedan darse cuenta que aunque pueda haber muchas ofertas atractivas, nada se va a comparar con estar en la presencia de Dios. Amén. Por eso es que usted no puede olvidarse de disfrutar la presencia de Dios. Por eso es que usted no puede ser un trámite el momento de la adoración. No puede ser un trámite tu momento de devocional, tu momento de orar, tu momento de conectarte con la iglesia. No puede ser una opción dentro de las tantas que yo puedo tener en la semana. No, porque cuando tú le pierdes el gusto a la comunión con Dios, entonces todas las demás cosas que pueden aparecer en tu vida te parecerán atractivas. Como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Yo le agregaría atractivos, interesantes, pero su fin es camino de muerte. Así que ellos no sabían lo que era el pecado, ellos estaban desnudos, no había temor en ellos, no había nada de qué avergonzarse. Para ellos estaban limpios, estaban puros físicamente, pero también mentalmente. ¿Pero qué pasó después que ellos desobedecen a Dios? Después que caen en la tentación de la serpiente, ¿cómo les hace engañar y entonces ellos desobedecen a Dios? Simple. Cuando pecan es que recién ellos conocen la vergüenza. Sienten pena, sienten que están sucios, sienten que hay algo que deben de cubrir,
se sienten culpables de lo mal que estaban haciendo las cosas. Así que es interesante este relato, más allá de lo literal del relato, ¿ok? Porque a veces nos quedamos en lo literal, pero esta es una historia que fue escrita para que nosotros entendamos los principios. Y dentro de los principios de esta historia de la primera pareja, los principios son los que tienen más sabiduría para nosotros. Cuando te alejas de Dios, empiezas a sentir todas estas cosas en tu vida. Entonces, ¿cómo es que entró el pecado? ¿Realmente nos pudiera pasar lo mismo a nosotros? ¿Podemos nosotros también ser tentados como le pasó a Adán y Eva? Revisa por favor otra vez el capítulo 3, versos 4 al 6. Entonces la serpiente le dice a la mujer: no, Dios se ha equivocado, ustedes no van a morir. Dios les dijo que no coman del árbol que está en el huerto, porque posiblemente pueden morir. Dios se ha equivocado, no van a morir, sino que sabe Dios. Aquí está hablando la serpiente, ¿que es? ¿Quién? Satanás. Que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era más allá que era rico, sino que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mira todo lo que ve Eva. No es simplemente que tenía ganas de comer una fruta, no es que estaba ociosa y quiso probar por probar. Hay un montón de factores que llevan a Eva a caer en la tentación. Puede alcanzar la sabiduría, es codiciable, es agradable a los ojos, toma del fruto, come, y también entonces da a su marido. Que ya desde ese entonces los maridos cometíamos los mismos errores de siempre, ¿sí? Aparte de echarle la culpa a la mujer, no analizar las cosas que están pasando a nuestro alrededor. El cual, ¿qué hizo? Comió así como ella. Entonces, ¿por dónde entra el pecado? Fácil. El pecado casi siempre entra por la vista. Generalmente el pecado entra por la vista. Pero después viene la codicia y después viene el contacto físico. También el pecado lo puedes oír, lo puedes sentir, lo puedes tocar. O sea que de una u otra manera el pecado está relacionado con un montón de sensaciones. Disculpa, hijo, que estoy predicando. ¿Me esperas, termino y te explico todo lo que quieras? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después del contacto físico, entonces el pecado, ¿qué hace? Tiene un contacto con todas tus sensaciones. Porque no solamente es una cuestión que acontece en la mente, sino que el pecado te va a llevar también a practicar el pecado. ¿Amén? Te va a llevar también de una u otra forma, te va a llevar a experimentar el pecado. En resumen, los 5 sentidos participan del pecado. Entonces tenemos que aclarar que el pecado actúa no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. ¿Amén? Desde adentro hacia afuera. Ahora, nadie es que tropieza con el pecado. Yo a lo largo de los años que llevo como pastor de esta iglesia y de otras iglesias, me he encontrado con la circunstancia de que la gente a veces dice: oh, pastor, la verdad es que yo pequé porque el diablo me hizo una zancadilla, me hizo una fosa, un hoyo, y yo me caí ahí, y entonces realmente es por eso es que pequé. Nadie se encuentra con el pecado y se tropieza porque sí. Primero hay una especie de coqueteo con el pecado. Primero hay una especie de flirteo, no sé cómo le llama usted, de pololeo con el pecado. Usted empieza a mirar, empieza a codiciar, empieza a relacionarse y dice: yo esto lo tengo controlado, ¿sí? Yo esto lo puedo manejar, yo soy una persona que tiene criterio formado. Hay miles de palabras que usamos para demostrar de otra forma de que nosotros tenemos control sobre esas cosas. Pero yo, ¿qué le dije al principio de esta historia? La serpiente era astuta. La serpiente era astuta. ¿Por qué? Porque la serpiente representa al mal, a Satanás. Y miren, en el Oriente Antiguo, la serpiente no siempre fue sinónimo del mal. La serpiente en el Antiguo Oriente era un símbolo de la sabiduría. Muchas culturas cananeas, egipcias, tú las ves allí en sus geoglifos con la serpiente. Era sinónimo no de Satanás, era sinónimo de inteligencia, de sabiduría. Incluso era sinónimo de los poderes mágicos, de la astucia. Si no me crees, en Mateo capítulo 10, verso 16 dice: he aquí yo os envío como ovejas, aquí está hablando Jesús, en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
La relación entre la serpiente, ¿verdad?, y la mujer es una relación, es una batalla por quién logra convencer al otro. ¿Quién logra realmente con la astucia hacer caer, en este caso, a la mujer primero y luego al hombre? Ahora, la gran pregunta es, ¿a nosotros nos puede pasar lo mismo? Claro que sí. ¿Tenemos la capacidad nosotros hoy de enfrentar el pecado? Génesis 3, del 7 al 10 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosen hojas de higuera, se hacen delantales y oyen la voz de Jehová Dios que se pasea en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se esconden de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el que responde, se salva el pellejo él, Adán. ¿Sí? Es que yo oí tu voz en el huerto y tuve tanto miedo porque estaba desnudo y entonces me escondí. Él trata de inmediato, que es otra de las consecuencias cuando comienzas, ¿verdad? Cuando caes en el pecado, te das cuenta de que toda esa comunión, esa confianza que había con Dios, esa transparencia de actuar frente a Dios, se va a la punta del cerro. Porque empiezan las excusas, porque empiezan las mentiras, porque empiezas a querer limpiar tu imagen y empiezas a decir, no, yo no fui, no, es que me escondí. Porque preferí que era lo mejor que no me vieras. Ante la pregunta de que si tenemos la capacidad para enfrentar nosotros el pecado, podemos decir que sí, porque tenemos lo que en la iglesia nos encanta hablar del libre albedrío, que no es otra cosa que la libertad de poder elegir que nos ha dado Dios. Dios nos ha dado esa capacidad de poder elegir. Es un tema profundo. Lo vamos a ver en otra ocasión. Solo le voy a dar un dato nomás para la curiosidad, para que alguna vez usted tenga algún estudio cuando hablemos de este tema. Solo mencionar que para el apóstol San Pablo, aunque el pecado, él decía que el pecado moraba en su naturaleza caída, cuando él decide aceptar vivir la vida de Cristo, es porque él ya había aceptado vivir la vida de otro. Y a ese otro, en este caso Jesús, él le había dado los derechos de sus actos. Por eso que, por lo que solo el poder de Cristo viviendo en él, podía a él librarlo de volver a ser esclavo del pecado y de la muerte. Es lo que dice en Gálatas 3, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no quiero vivir yo, ya no vivo yo, es más ahora otro vive en mí, vive Cristo en mí. Es interesante la manera del análisis del apóstol Pablo frente a su condición pecaminosa. Él dice en el capítulo 8 de Romanos, lo único que a mí me ha podido librar de la ley del pecado y de la muerte es la vida en Cristo. Amén. Amén. Es reconocer que lo único que me puede mantener en contacto, lo único que me va a hacer no romper esta comunión linda que tengo con Dios, es crucificarme junto con Cristo. Porque Pablo lo entendía muy bien. Alguien crucificado era alguien que había muerto. Nadie era crucificado para luego que le sacaran los clavos de los pies, de las manos y volver a caminar como siempre. El símbolo de la cruz es el símbolo de alguien que ha muerto. Es el símbolo de una sentencia para siempre. Entonces, por eso que le dije, el tema es profundo. Porque a veces decimos, tenemos el libre albedrío, y eso significa que yo puedo escoger esto o esto otro. El apóstol San Pablo tiene una idea mucho más radical. Dice, yo he decidido crucificarme con Cristo. Ya no me voy a bajar de la cruz. Voy a dejar que Él viva en mí. Y si Él vive en mí, entonces para el apóstol San Pablo, y lo repito y lo subrayo, él dice, yo no tengo libre albedrío. Porque decidí darle mi albedrío a Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Un ejemplo de un tremendo discípulo del Señor. Se la dejo ahí nomás. Sigamos. Adán y Eva abren el camino para que el pecado entre en el hombre, y eso es correcto. El mismo apóstol San Pablo dirá en Romanos que así por cuanto la transgresión de un hombre, en este caso Adán, a través de él entró en la naturaleza caída del ser humano, ¿verdad? Todos llegamos a pecar juntos con Adán. Por eso es que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Él engendró esta naturaleza de pecado y nos fregó la vida a todos. Amén. Pero también Pablo dice, así como se echó a perder el linaje humano, por eso que podemos entender de que Jesús tuvo que venir a nacer para perfeccionar la raza humana, para darnos esa libertad, para venir a santificar la persona de Jesucristo y para venir, ¿verdad?, a ponernos en comunión nuevamente con el Padre. Es interesante. Ellos abrieron el camino al pecado y por lo tanto también corrompieron esa posibilidad de discernir entre el bien y el mal. Satanás en el huerto del Edén les dice, no, ustedes tienen la capacidad, ustedes pueden hacerlo, son personas con criterios formados, sabe Dios que ustedes van a comer y no van a morir. Y ellos pisaron el palito y entonces pecaron. Es que en esta historia Dios nos muestra entonces a un Dios, o sea, la historia nos muestra a un Dios que realmente quiere mantener ignorante a su creación. En parte es lo que Satanás quería decirle a Adán y Eva. Sabe Dios, por eso es que no quiere que coman de este árbol. Sabe Dios que si ustedes se atreven a ir un poco más allá y desafiar a Dios, ustedes van a ser como Él. Y Él no quiere que ustedes sean como Él. Él quiere mantenerlos a ustedes ignorantes. ¿Realmente es eso? La fuerza e impacto de esta primera pareja humana estuvo en la decisión de, en primer lugar, desobedecer una advertencia divina. Ellos se arriesgaron y dijeron, ¿te creemos, serpiente? Eres nuestra mejor amiga y yo a mis mejores amigas les creo todo. ¿Dónde escuché esto antes? Te creo amigo del trabajo, te creo profesor de la universidad. Eres mi mejor amigo, eres una eminencia, tienes un PhD en filosofía de la universidad de no sé de dónde. Eres mi mejor amigo y a mis mejores amigos yo les creo todo. Eres mi mejor influencer en YouTube y a mis mejores amigos en YouTube yo les creo todo. Y en la iglesia cuestiono todo. Cuando abro mi Biblia no le creo mucho a Dios, porque alguien tiene que haber manipulado este libro que dice el sagrado. Algo parecido le pasó a esta primera pareja y decidieron creerle a su mejor amiga de hasta entonces, la serpiente. ¿Y qué hicieron? Se arriesgaron y desobedecieron una advertencia divina. En segundo lugar, ellos quisieron alcanzar la sabiduría e igualarse a Dios, y eso tiene su precio. Ese es el verdadero pecado, a mi modo de ver. A veces, y en los periodos anteriores de la historia de la iglesia, siempre se habló que el pecado original era el sexo. ¿No es bíblico? ¿Es un error? Muchas veces se dijo que el pecado original era esto, que lo otro, que el verdadero pecado, a mi modo de ver, es caer en la trampa del orgullo y querer ser igual a Dios. Creer, pensar, por tus títulos que tienes, por lo que has estudiado, por tu sabiduría intelectual, que tú sabes más que Dios, o igualarte a Dios. Ese es el verdadero pecado. Haber caído en la trampa de Satanás, de que ellos podían mejor saber lo que era bueno para ellos, mejor que Dios. Satanás le está diciendo, ustedes son más inteligentes, saquen a Dios de sus vidas y hagan lo que quieran. ¿Han escuchado eso? El problema es que más tarde, en la historia esta de la primera pareja, cuando la familia de Adán y de Eva comienza a destruirse, dentro de ellos hay un asesinato ahí de por medio, Caín mata a Abel. Usted se puede preguntar, ya, ¿y la serpiente? ¿Qué fue de la serpiente? Sí, la retaron, la mandaron para otro lado, pero ¿y qué fue de la mejor amiga? ¿Dónde estaba la mejor amiga cuando la familia empezaba a destruirse? ¿Dónde estaba la mejor amiga cuando ellos no sabían cómo poder guiar a sus hijos? Cuando hubo el primer asesinato entre hermanos, ¿dónde estuvo la serpiente? La serpiente ya no está allí para aconsejarlos mal, porque ya se ha ido, como siempre. Entre paréntesis, te dije, y lo voy a repetir hasta el cansancio, es la vieja estrategia aburrida, repetida del enemigo. Te dije que era repetitivo, ¿no?
Él te dice que tiene lo mejor para ti. El enemigo es un político. Te dice que va a hacer eso. Si le das tu voto, te dice que va a hacer esto. No hay ningún político viviendo. No. Los malos políticos, digámoslo como es. Te prometen cosas y después te sientes engañada. Te sientes que todo va a cambiar si esa persona llega, de cual sea, de cualquier color político. En eso Satanás es astuto y sabe hacerla. Pero cuando tu familia comienza a despedazarse, Él no estará allí para ayudarte. Él se sentará, se reirá de ti e irá a buscar a otro ingenuo, a otra ingenua, para hacerlo caer en el pecado y en la tentación. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos siendo tentados? Génesis capítulo 3, verso 11 al 13, Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre, díganme amén las mujeres, responde: esa mujer que me diste, tú me la diste, yo no la escogí, tú me la hiciste. Esa mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, le dice a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Te fijas que es la misma secuencia? Nadie asume sus responsabilidades. El hombre, la mujer fue. La mujer, la serpiente fue. La serpiente sonó porque no había nadie más ahí, así que dijo: fui yo. La respuesta ideal que nos da la Biblia es que ¿qué hacer cuando estamos frente al pecado? La Biblia es súper práctica. La Biblia nos aconseja de que salgamos corriendo ante el pecado. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha leído la historia de José en el Antiguo Testamento, la historia de José es así. Cuando está frente a la mujer de Potifar y la mujer quiere infamarlo, la mujer quiere aprovecharse de él, porque no solamente quería hacerle daño, sino que sabía que estaba jugando con un hijo de Israel, que tenía una fe en particular. José prefiere salir huyendo, quedar como poco hombre, pero resguardar su integridad. Así que aquí es mejor que digan: de aquí corrió, pero a no que digan: aquí fue donde pecó. Esa premisa ayuda a todos aquellos que quieren salvarse de pecar. Cuando pecamos, estando en el mundo, dice, no sentimos nada. Cuando antes de conocer al Señor y pecábamos, prácticamente, como te dije, no sentíamos nada. Es más, para muchos quedábamos como campeones, ¿o no? Mira lo que hice. Llegábamos contando, ¿sí o no? Mira, me fumé todo esto, mira, me tomé todas estas botellas, mira, engañé a tantas mujeres, mira, engañé a mi esposa y tengo todas estas aquí y mi esposa no tiene idea de nada. Y los compañeros que dicen: una estrella en mi pecho. Y todos te celebran, ¿o no? Mira, hice esto, le pegué a este otro porque me tenía hasta acá y estuve a punto, casi lo asesino. Bien. Así que cuando estábamos en el mundo y pecábamos, nos sentíamos poderosas o poderosos. Es más, a veces no sentíamos nada, sentíamos orgullo. Pero cuando conociste a Cristo, la cosa cambió. Amén. Porque ahora, si quisieras hacer las mismas cosas, o si en el peor de los casos llegaste a repetir tu historia, y ya una vez que te das cuenta de que esas cosas no eran situaciones para enorgullecer a nadie, sino que ahora comenzaste a sentir culpa. Al menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Cuando te equivocas, cuando pecas, sientes culpa, te sientes sucio, te sientes despreciable. Hay gente que a mí me dice: pastor, no me ponga a predicar, no me ponga a hacer un devocional, porque aquí ocupamos una frase en las iglesias, ¿verdad? No estoy en condiciones. Y eso puede significar muchas cosas. Yo generalmente no pregunto, digo: ya hermana, está bien, no hay problema. No hago cuestionamientos. Pero no estar en condiciones puede ser de que está enferma, que se peleó con la señora, hasta que a lo mejor cometió el pecado innombrable. Uno no sabe. Pero uno entiende que no estar en condiciones. ¿A qué se refiere? No me siento apta, no me siento apto, nos sentimos culpables. Sentimos que de una u otra manera nos sentimos más identificados con Adán que con cualquier otra cosa. Pero nosotros los cristianos, frente a situaciones como estas, situaciones de pecado, tenemos que decirlo de esta manera, nos sentimos
acongojados, nos sentimos arrepentidos. No queremos volver a hacerlo. 3 amén. Ahora entiendo. Voy a volver a repetir esto, por favor. Hágalo por la gente nueva que vino hoy día, ¿ya? Cuando los cristianos pecamos, nos sentimos arrepentidos. Amén. Ya, gracias. Nos remuerde la conciencia. Y este sentimiento se supone que nos lo da el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, ¿no? Nos contrista, nos hace poner tristes, nos hace como sentir que otra vez fuiste débil, otra vez prefieres esto que estar conmigo. El Espíritu Santo comienza a jugar un rol importantísimo en la vida del creyente cuando se tiene que enfrentar a la tentación o a un pecado. ¿Por qué? Porque un día, igual que el apóstol Pablo, decidimos entregarle al Señor el control de nuestras vidas. Decidiste entregarle el control de tu vida. Decidiste entregarle el control de tus actos a Cristo. O sea, nos crucificamos juntamente con Cristo. Escuche bien, voluntariamente. Amén. Por favor, nunca diga, no voy más a esta iglesia porque en esa iglesia prohíben esto otro, no dejan hacer esto, me prohíben, porque en la iglesia no prohibimos nada. Amén. No prohibimos nada. Algunos se están frotando las manos y dicen, pastor, habéis dicho antes. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando empiezas a relacionarte con Cristo, te vas dando cuenta que aunque puedes ir y engañar a tu esposa, sabes que eso no te conviene. Sabes que vas a comenzar a vivir una vida de autoengaño, porque al final esto va a llevar a la destrucción de tu relación, va a llevarte a alejarte de tus hijos, va a llevar a vivir una vida realmente muy parecida o peor a la que llevabas antes de conocer a Cristo. Entonces no es tanto que me prohíbe la iglesia, sino es que cuando te acercaste a Cristo, le dijiste, Cristo, tengo la embarrada en mi vida, necesito urgentemente crucificarme para que mi vida cambie. ¿Sabes cuál es el problema? Y yo le quiero decir a todos aquellos que llevan poco tiempo en la iglesia, esto tienes que entenderlo sí o sí ahora para que no pierdas el tiempo en la iglesia. Necesitas crucificar tu vida. Necesitas crucificar tu carácter, necesitas crucificar tus vicios, necesitas crucificar un montón de cosas que te hacen daño a ti, que le hacen daño a tu relación matrimonial, que le hacen daño a tu relación en tu familia. Porque puedes cantar junto conmigo y gozarnos, podemos abrazarnos y decir, oh, qué lindos están en esta iglesia, pero a menos que tú solita y tú solito se vayan a la cruz y se crucifiquen, no verás cambios en tu vida. Amén. Seguirás sintiéndote de que vengo a la iglesia, pastor, pero todavía soy débil en esta área. Sigo viniendo a la iglesia, pastor, pero todavía tengo pensamientos sucios en mi cabeza. Sigo viniendo a la iglesia, pero todavía sigo abusando de mi esposa. Sigo de pronto maltratando a mi hijo. Sigo diciendo palabras sucias. ¿Cómo es posible? Porque estás tranquila ahí, sentada. Porque estás tranquilo ahí sentado. Porque estamos tranquilos. Pero a menos que pases por esa cruz. Y a menos que le digas como le dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Quiero crucificarme contigo. Y lo que tenga que crucificar, con tal de que mi actitud frente al pecado, frente a la tentación, no sea la misma de siempre. Y no iba viviendo, ¿verdad? Como Julio Iglesias el cristiano. Este es un chiste muy antiguo. Los antiguos lo van a entender, las nuevas generaciones, perdónenme. Julio Iglesias tenía una canción, ¿verdad? Tropecé de nuevo. Cántela si a ustedes también les gustaba Julio Iglesias, ¿ya? Quieren hacerse la cristiana y que cantar solo con la Roxana. Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Sí? Pero a veces vivimos así. Lo único que te va a sacar de esos constantes tropiezos es crucificarte con Cristo. Así que para terminar, déjame decir unas cosas para concluir. ¿Qué aprendemos de esta historia? Aprendemos que el pecado siempre vendrá disfrazado de una tentación inofensiva, siempre. O sea, no puedes decir, oh, es que no me di cuenta, ¿cómo me fui a enamorar de mi compañera de trabajo? No, si te das cuenta. Cuando un día llegaste a la oficina la encontraste más linda que tu esposa. Y no, ese no es el problema, encontrar linda a alguien, ¿verdad?
El problema es que pienses que puedes tener opción o chances con ella estando casado. Siempre viene disfrazado de una tentación inofensiva. Oh, pero si mi patrón tiene tanto dinero, que me robe unas 20 lucas, ni lo va a notar. Siempre viene el pecado con una acción inofensiva. La tentación viene con una acción inofensiva. O sea, en otras palabras, el camello siempre solo quiere pedir un insignificante favor. ¿Puedo meter solo mis narices? ¿Amén? Son solamente mis narices. Es solamente ver a las modelos en poca ropa, nada más. No va a pasar nada más, yo lo puedo controlar. Es solamente un poquito de marihuana. Porque como dicen ahora que es medicinal, y yo tengo problemas reumáticos, entonces como ya está, y más si es que nuestro presidente o los que vengan lo aprueban, genial. Solo un poquito. ¿Me entienden? Solo las narices. Pero te vas a dar cuenta que va a comenzar con un insignificante favor para darte cuenta que tienes todo el camello y toda la tropa de camellos adentro. Y cuando quieras decirle a ellos, salgan de mi cabeza, salgan de mi corazón, salgan de mi familia, ellos te van a decir, no, tú nos dejaste entrar aquí. ¿Por qué tenemos que irnos nosotros? Ándate tú. Toda forma de pecado es un acto de desobediencia. Todo pecado, todo. Porque hay gente que dice, no, es que el homosexualismo, pastor, y la mentira es menos. No, todo pecado, todo. Y ya te dije, si la gente del mundo, los que no son creyentes, quieren llamarle a lo malo bueno, a lo bueno malo, es otra cosa. Estoy hablando de los creyentes. Todo pecado, cual sea, grande, pequeño, que tú lo consideres más complicado que otro, todo es un acto de desobediencia. Todos son actos de rebeldía, todos. Todos. Así que el consejo en esta noche es que tenemos que aprender urgentemente, iglesia, a distinguir entre pecar por una inmadurez, por una debilidad o por una ignorancia, que a veces puede pasar también. A veces pecamos de ignorantes, ¿no? Yo no sabía que Dios... Hasta que alguien te dijo, oye, no, esto no se puede. Yo pensaba que si leía mi horóscopo, a lo mejor si jugaba esto y de pronto me ganaba el premio más. Hasta que alguien te dijo, oye, no necesitas eso. Porque si Dios te quiere bendecir, Dios te va a dar. ¿Sí? Y si Dios es el dueño de tu vida, no necesitas leer el tarot, el horóscopo, ¿verdad? No necesitas hacer un montón de cuestiones raras, esotéricas, para que tú sientas que te está yendo bien en la vida. Porque si te crucificaste un día con Cristo, Él dijo, ok, yo me encargo de tus asuntos. Yo te voy a ser tu proveedor, voy a ser tu sanador. Voy a hacer todo lo que tú necesites, pero si tú eres para mí, mi hija, yo voy a ser para ti tu Dios. Aleluya. Así que hay una diferencia entre pecar porque realmente te golpeaste frente a algo que no manejabas porque no tenías el conocimiento, pero ya cuando tienes el conocimiento, ya entonces no es un pecado aislado. Es lo que la Biblia le llama practicar el pecado. Y hay un apóstol que no te va a gustar mucho, pero en una de sus cartas, Juanito se llama, ¿verdad? El apóstol dice, el que practica el pecado, ¿sabe de quién es? Del mismo. Y no tiene pelo en la lengua para decirlo. El que practica el pecado, o sea, aquel que peca deliberadamente, que sabe que está haciendo un pecado, que sabe que le va a hacer mal a él, que sabe que le ofende a Dios, que sabe que se va a echar su comunión con Dios, pero él dice, no importa, me gusta, lo hago. El que practica el pecado ya dejó de ser de Dios, dejó de ser hija de Dios y se transformó automáticamente en hija del diablo. O sea, en la jerga judicial es pecar con premeditación y alevosía. Señor abogado, sabiendo y haciéndolo más encima, ¿verdad? Con ganas. Recuerde, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. No puede. Usted podrá engañarme a mí, o yo podré engañarle a usted. Pero aquí hay una cuestión que no nos podemos zafar. Es que a Dios, al mismo que le cantamos, al mismo que le levantamos las manos, al mismo que decimos, tú eres lo mejor, ese Dios no puede jamás ser burlado. Jamás.
Así que ante una situación pecaminosa, la actitud a tomar no es tan difícil, hermano, no es tan complicada. ¿Sabe cuál es la salida que te da Dios? Confiese. Arrepiéntase. El que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará. Pero el que los confiesa, no al cura aquí adelante, ¿verdad? No al pastor acá adelante, sino que dice el que los confiesa, el que se los dice a Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el problema es cuando nos acostumbramos a practicar el pecado y ya no tenemos la necesidad de arrepentirnos, de confesar y decir como el hijo pródigo, como cantamos en la canción: Padre, el pecado. Sí, yo creía que le iba a hacer bien, yo creía que yéndome al otro pueblo iba a ser prosperado, iba a venir en tu cara a decirte: te equivocaste, Dios, te equivocaste, papá, a mí me fue súper bien sin ti. Pero ese hijo pródigo nos enseña una tremenda enseñanza, que tiene que dar cara frente a Dios y decirle: Padre, fue todo lo contrario, me fue mal. Comí basura, mis mejores amigos fueron los cerdos comiendo algarroba. Entonces me paro y te voy a decir en tu cara: Padre, he pecado contra el cielo, pero también he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando la iglesia comienza a relacionarse otra vez con Dios, no puedes decir: ya no importa, total, Dios perdona a todos. No, tienes que pasar por el proceso de sentirte indigno. Pero cuando confiesas, cuando te arrepientes, entonces vuelves a sentir los brazos delicados de Dios que comienzan a apapacharte. No para que te digan: mijita, sigue pecando. No, te dice: ok, vamos, empecemos otra vez, pero ahora respétame más. Ahora ten más cuidado con lo que estás haciendo, porque no me estás afectando a mí la vida, te la estás complicando tú misma. Así que para no repetir la historia, hay que buscar a Dios a tal punto de que tú ya no tengas tanto el control de tus mismos impulsos, sino que Él sea tan fuerte con su presencia en tu vida para que nada te derribe tan fácilmente y puedas actuar sabiamente, teniendo dominio y control sobre tus emociones y dándole el control al Espíritu Santo. Amén. Dije que iba a terminar, voy a terminar. ¿Cuántos de ustedes, cuando entraron en la recepción, le entregaron esta recuerdito? ¿Se acuerdan que hace como 2 sábados, 3 sábados, la hermana María José junto a su esposo nos han estado haciendo estos recuerditos? Y es muy rico, ¿verdad? Pero, ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta de lo que decía la leyenda? ¿Qué decía la leyenda? Sé que algunos ya se pusieron a reír. Yo le voy a ayudar. ¿Qué decía la leyenda? Que con esto damos la bienvenida a la iglesia. Este obsequio es lo más delicioso que tú has probado. Solo que no lo abras hasta después del culto. María José se reía porque ¿cuántos chicos nos perdieron? Porque solo ella y su esposa sabían la dinámica de hoy. Y recibimos, hicimos esto. Y empezamos. Son mis favoritos. Perdón. No es la parte de la dinámica esto, pero llámalo como. Pero yo vi a algunos de ustedes hacer esto mismo. Hola hermana, ¿cómo estás? Oh, qué rico, gracias. Y empezamos. Se lo comieron. Y cuando estaban sentados ahí, no habrá otro por ahí para pegarlo acá. ¿Saben lo que quiere hacer esta dinámica con nosotros hoy? Es que lo mismo nos pasa a nosotros con el pecado. Es dulce. Hay que decirlo, es dulce. Te va a dar placer hacerlo, decirlo, tocarlo. Pero algunos comieron porque no leyeron las instrucciones. Si hubieran leído las instrucciones, no se habrían comido el dulce hasta después del culto. Y otros, aunque lo leyeron, no se aguantaron las ganas y se lo comieron igual. Dijeron: ah, sí, pero nadie se va a dar cuenta. Tengo la tentación de decir que levanten la mano, pero no lo voy a hacer.
Pero el pecado se nos aparece a nosotros de la misma forma en la vida. Algunos terminan pecando porque ignoran las instrucciones de la palabra de Dios y pecan. Otros definitivamente no se quieren aguantar. No quieren llegar al matrimonio virgen. Les da lo mismo. Sí, Dios ha dicho esto, pero da igual. Entonces dicen, no, si robo un poquito, total, da lo mismo. No sé si me entienden. Pero tanto los unos como los otros terminan pecando por la misma circunstancia y terminamos incurriendo en pecado. Así que, antes de orar, yo no quise en esta noche hablarte del pecado como a lo mejor, si llevas más tiempo en la iglesia, siempre te lo han dicho. Pecador, pecadora, vas a arder en las pailas del infierno. Podría haberme resultado. Pero yo he aprendido que aunque te asuste, que aunque te muestre un video con la gente quemándose en el infierno, mañana se te va a olvidar. Se te va a olvidar. ¿Sabes por qué? Porque nuestra reacción ante el pecado va a permanecer o no en la medida en que amamos de todo nuestro ser a Dios. En la medida en que hemos cultivado una relación profunda, espiritualmente sólida, agradable con el Espíritu Santo de Dios. Y yo tengo la sensación que algunos de ustedes nunca se van a olvidar de este papelito. Llévatelo a la casa, acuérdate siempre, toda tu vida de esto. En este papelito hay un montón de camellos, pero yo en esta noche quiero decirte, saca los camellos de tu corazón. Cierra tus ojos. Padre,